adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Yo quiero soñar 10 veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No pongas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esta inconsciencia no es algo estoico, es bien algo enfermo. Quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando otro día más acá, un lunes más, ¿no? Obviamente comenzando, ya estamos ahí, ¿no? En noviembre, ya estamos cerquita de fin de año, ¿no? A ver qué van a traer los Reyes y Papá Noel. Cuando querés acordar, se pasó el año, ¿no? Volando. Así que hay que disfrutar, gente, día a día, ¿eh? Ya estamos a 4 ¿de qué? De noviembre, ¿sí? Ahí a pasitos de, ¿no? De los festejos, ¿no? Obviamente que, como digo siempre, día a día hay que disfrutarlo, ¿no? Cada momento es, ¿no? El 31, el 1, el día de los Reyes, todos los días lo tienen que disfrutar, gente. Así que bueno, hoy vamos a tratar de pasar un lindo día. Vamos a ver si podemos hacer alguna operación manual, automática, seguramente que sí. De fondo estamos viendo algunos de los bots que hoy puse a trabajar. Entre ellos está el Conejo Negro, que viene hace un par de semanitas, la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Ahí, ¿no? En vez de ñandúes o avestruces, está tratando de
conseguir algún profit, ¿sí? Para poder comer y llenar la heladera con por lo menos 1 kilo de aguja común, ¿no? Bien. Y obviamente hoy agregué un pedazo de un bot que estoy creando que se llama Gato Negro, ¿sí? No conejo, ¿eh? El conejo negro está ahí, ni los magos lo hacen trabajar. Vamos a ver hoy si hace profit. Viene bastante bien. Y bueno, hoy tiré el gato negro también, ¿sí? Al asador, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a pasar un poquito a lo que es Bitcoin y después vamos a ir de lleno al índice del dólar, al oro y a las divisas, como todos los días, mercados tradicionales que solemos operar de lunes a viernes. Estamos dentro de la sesión de Londres, ¿sí? Recuerden que hace un par de horitas comenzó la sesión de Londres. Para el que madruga, Dios lo ayuda. Y obviamente continúa con la apertura de Nueva York y lo que quedan, esas 4 horitas que quedan de Londres, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos a dónde. Primero Bitcoin, ¿sí? Vamos. Escucha. Bien. ¿Por qué te digo que no hay volatilidad? Si hay volatilidad, dice el amigo. Fíjense, hoy estaba en rojo, ahora pasó obviamente ¿no? Por encima de lo que había caído hace un ratito. Bitcoin está en este momento en 68,819, un porcentaje chiquito, 0,58 la térmica, ¿sí? En este querido y hermoso planeta que estamos viendo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Sí, a ver, por favor, Pepe Mila, pase al frente. Terrible, ¿dónde está Guayana Francesa? Le decía yo, mire para allá, señorita. Se daba vuelta y me tenía que. Alguno me señalaba, ¿viste? Me señalaban y me iba para acá, me venía, ¿viste? Para esta punta. Bien, 68,819. ¿Dónde está Guayana Francesa, Pepe? ¿Y Surinam? Por acá, ¿no? Mirá la volatilidad como se empieza a mover, ¿eh? Bien, ahí estamos. Obviamente los países, como digo siempre, los más poderosos. Los países, ¿no? Primermundistas, Estados Unidos, Europa, China, Japón, donde se dirigen las wallets comprando y vendiendo Bitcoin y el resto de las criptomonedas, ¿no? En este caso Bitcoin. Y cada tanto acá algún medio, un pedacito de Bitcoin acá a Brasil, Argentina, a Latinoamérica, ¿bien? Así que bueno, los países más regulados, los que más palo en la rueda le ponen a los mercados descentralizados, como las criptomonedas, que las están tratando de centralizar, bueno, son los que más compran, ¿sí? No compres, pero yo sí, dicen los amigos. Ahí está, 68,819, ¿bien? Vamos a ver si podemos ver un poquito lo que es las top 100, a ver si hay... Acá voy a ajustar un poquito, ahí está. Bien, top 100, a ver... Bueno, están en verde las amigas, pero no por mérito propio, ¿no? Obviamente que esto es una correlación positiva. Estas pelotitas que están viendo, para el que no entiende nada, el tamaño y el color fluo cada vez más fuerte o más débil, significa, ¿no? El superávit o a lo que voy, la corrida alcista que tuvieron o bajista, ¿sí? En este caso vemos, si nos vamos a las velas semanales, vamos a encontrar un rojo interesante, donde cuando Bitcoin cae un 4, por ejemplo, un 4% de los casi 70, ¿no? El resto de las top 100 suelen caer, ¿no? Un 20, un 30, un 15, un 10. Fíjense acá, 18, 16, 13. Esa es la caidita, ¿sí? Cuando suben, suelen subir de la misma manera, de forma agresiva. Las top 100, algunas se quedan en el tiempo, pero bueno, ahí están, ¿sí? Si nos vamos al día, vamos a encontrar unas velas que están recuperando la caidita de la semana. Recuerden que Bitcoin rompió altos históricos, ¿no? Está ahí muy cerquita de romper algunas zonitas que ya marcó fractales por encima de las velas diarias. Ahora lo vamos a estar viendo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos recuperándose algunas chiquitas de estas de las top 100, algunas que están por encima del 7%, otras que están todavía como PopCat, mira, menos 11 en el día de hoy, viene para atrás. Este es un meme, ¿sí? Para el que no sea un perrito, fíjate la naricita del amiguito. Y bueno, mira, Dogecoin, ¿se acuerdan? Dogecoin, ¿se acuerdan? Elon Musk, cuando iba a llegar al dólar, bueno, está en 0,15 centavos de dólar, casi 0,16, si redondeas con el 7, ahí va, ¿no? En lo que es semana y día, mes, año, viene en subidita, tendencia alcista, así que si querés meterle alguna fichita, va bonita esta, ¿sí? No te digo que va a llegar al dólar, como pensábamos en viejas épocas, pero ahí está, ¿eh? Con que llegue a 0,16, redondeamos. Bien, me voy a... ¿Y esta que es nueva? Negociar, mira, toma...
en el mes, no tiene ni año, es muy nuevita esta, ¿sí? El capital de mercado, también el volumen es muy poquito, pero bueno, mes, semana, día, hora, ¿cuánto aguantará en el tiempo? Y no lo sé, rango 100, ¿sí? En el rango 100 está la amiga ahí pegando en el palo entre que se mete una del 101 o ella pasa al 99. Veremos qué hace con el tiempito, si sigue o desaparece de este top 100, ¿sí? Bien, gente, ¿me voy a dónde? Me voy a ir a Bitcoin, vamos a ver las velas diarias, pero con velas japonesas. ¿Qué es esto que tenemos de fondo? Voy a achicar un poquito acá. Ahí está. Bien. Este es el FIBO que habíamos puesto la otra semanita. ¿Se acuerdan? A ver qué pusimos acá. Mirá vos cómo llegó. Miren el amigo cómo llegó. Tenemos marcado un impulso acá alcista, donde marco Fibonacci, ¿sí? Una de las tantas herramientas para poder vos gestionar o inclusive buscar algún punto de entrada o de salida, ¿sí? Fíjense cómo en este rectángulo que marcamos color verde lima limón, estamos entre el 0.38.2 y el 61 que está acá, ¿sí? Fíjense cómo las mechas rompen el 61, se devuelven lo que fue el domingo, lo que fue el... Bueno, hoy estamos ahí, ¿no? La velita de hoy, un doji, que vamos a ver si termina bajista o alcista. Estamos por encima de la ruta del planeta Pepe, que es de promedio de medias móviles, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro, miren lo que es el abanico, ¿no? Para que vean un poquito cómo viene la historia de Bitcoin, ¿no? Bitcoin viene rompiendo hacia el alza, obviamente que, imagínate el que compró acá, ¿no? El que compró acá es un monito, tendríamos que poner acá, ¿no? Pero si vas promediando, calculo que acá ya, si no vendiste, si no entregaste esas moneditas, todavía tenés la misma cantidad y ahora en este momento valen prácticamente lo mismo. Y si vos fuiste comprando más barato, seguramente acá arriba con el promedio estás en ganancia, ¿sí? Me voy a meter dentro de Bitcoin, vamos a ver la velita que está ahí, en ese color ahí, nos vamos a meter con la lupa, acá, mira, ahí, vamos ahí, adentro, a ver qué encontramos, ¿sí? Recuerden que el día viernes terminó bajista, sábado y domingo, lo que son las criptomonedas, las podés operar los fines de semana, ¿sí? 7 días de la semana podés meterte a operar en alguna plataforma en la que más te guste de criptomonedas, las criptos, ¿sí? A diferencia de el índice, de las divisas, del oro, que solamente es los días que estamos de lunes a viernes hábiles en las sesiones que corresponde, sobre todo cuando hay más volatilidad. Ejemplo, Londres, Nueva York, como estamos en este momento, y en un par de minutos empieza a moverse un poquito más el mercado. Obviamente los lunes suele costar, ¿no?, que arranque un poquito, pero bueno, y los viernes también. Por eso muchos operan de martes a jueves inclusive, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver dentro de esta velita, nos metemos dentro, vamos a ver con la lupita ahí, a esta azul, ven que es un signo más. Bien, nos metemos ahí dentro, acá, mira ahí, donde estamos dentro de una zona del 50, del impulso, el 50%, la mitad, y el 61 que lo tocó acá, ¿sí? Me voy a meter dentro de una hora. Bien, hoy les traje un tema, gente. Estaba ayer, ¿no?, brindando un poquito, ¿no?, festejando la noche, no sé qué, siempre festejo algo para, ¿no?, la excusa para tomar algo fresquito, ¿no?, y con buena música. Así que uno de los tantos temitas que me quemó la cabeza, que me encantó, porque es una mezcla, ¿no?, de... Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Mientras preparo el matecito se los dejo para que lo disfruten, pero vamos a ver primero Bitcoin rapidito, velas diarias, ¿sí? El precio cae, ¿sí? ¿Por qué cae? Porque estábamos viendo, ¿se acuerdan las velas que vinieron a tocar el 50 que está acá y el 61.8 de Fibonacci lo rompen? Se devuelve el precio, empieza como si fuese un soporte, lo que es la zona del 61.8 de las velas diarias de la tendencia que está acá a la izquierda, ¿sí?, donde tomamos ese punto y bueno, se puede utilizar como soporte. Podemos ver acá vamos a marcar una zonita, si quieren dentro de esa zona una compresión, podés agarrar estos dos toques o este alto como para agarrar con este otro toque, ya dos toques sirve, ¿sí? Y después, uy, que te corrí el Fibonacci. Bueno, ahí estamos, si esa es la compresión por ahora, el precio está por romper la ruta, se quiere ir hasta, ¿no?, otra dimensión, pareciera que es este promedio que está acá, que son medias móviles, y bueno, en este momento velas chiquitas, estamos viendo una pequeña compresión dentro de otra compresión mayor que marcamos, que es esta que está acá adentro, chiquita. Vamos a meternos dentro de velas de 15, rapidito. Vemos velas, ¿no?, sin fuerza, sin carácter, ¿no?, sin volumen. Obviamente ya van a despegar las amigas, pero el que le gusta operar esta zona, ¿sí?, un Pepe que
Pepe Rechazo, así como el viernes, algo así cortito como ejemplo, pero esto es interesante. Cuando ves un par de mechitas que se empiezan a repetir, acá podés buscar en esta consolidación. Obviamente estamos acá en 15 minutos, lo podés operar en 5 o en 1 minuto, al que le encanta operar lo que son las consolidaciones, como ahí, que haya obviamente un poquito de volatilidad, ¿no? Para llegar rápido al TP o al stop, pero que llegue. Así que bueno, compresión del precio. El precio igualmente está muy tranqui por ahora. Vamos a ver si toma vuelo en un par de minutos. Ya estamos dentro prácticamente, sí, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. 1 minuto y moneditas. Así que bueno, gente, me voy a meter dentro de las velas de 1 minuto para que vean eso que marcamos. Los Picasso, ¿viste? Como un Picasso, un Monet, un impresionismo. Ahí está, miren, ahí estamos. Ahí estamos. Bien, acá estamos. Ven, dentro de. Vamos a sacar acá los dibujitos. Ahí está, fuera. Afuera, ahí está. Bien, acá estamos. Inclusive dentro, era lo que les decía, compresión dentro de otra compresión. Ven, acá vamos viendo otras pequeñas compresiones. ¿Por qué compresiones? Porque los altos van hacia abajo. Ven acá un alto. Este es otro alto, ¿sí? Son fractales, donde los altos de abajo, ¿sí? Que serían los bajos, serían, ¿no? Van hacia arriba. Entonces van a un punto en común. No te digo que el precio va a venir tiqui, 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 hasta acá, hasta ahí, ¿sí? Pero sabemos que va comprimiendo. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento eso tiene que salir de ese dibujo, ¿no? Fíjense cómo vamos encuadrando el precio, cómo lo vamos apretando. Porque hacemos accionar del precio, lo vamos siguiendo y bueno, ¿no? Dejamos que respire un poquito. Cuando dispara te puedes meter en alguna orden o esperar a que llegue algún toque, alguna zona de order block o de zonas que te gusten, ¿no? De soporte, de oferta, de demanda, de resistencia y le tirás o le dejas una orden pendiente, ¿no? Bien, vamos a ver el índice. Escuchá, música de fondo del Planeta Pepe creado por Pepe Mila. Escuchá. A ver. Se viene un temita, van a ver qué lindo, ¿eh? Prepárate el mate en un rato, ¿eh? Vamos al índice. Vamos a volar con Forex y criptos y profit de verdad. Dale. Con gestión y psicotrading aprenderás. ¿Y Subite a la nave. qué esperás? ¿Qué esperas? Bien, vamos. Al planeta Pepe vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, con gestión y psicotrading aprenderás. Bien, velas diarias del índice. Fíjense en, estaba pensando acá, ¿no? Digo, ¿cuándo caerá? No. Fíjense en si te llega a dar, qué bueno sería que venga a picar esta zonita. Esta zona es una zona cercana, ¿no? Una zona ahí, ¿no? Danger, ¿no? Entre 61.8 de Fibonacci, 50, el 38, por ahí anda la zonita. Fíjense cómo va cayendo el precio, ¿lo ven ahí? Miren. La vela diaria. Ahora vamos a poner la vela de 1 minuto. Seguramente van en caída. Si no había fundamentales, está cayendo en este momento el precio. Estos son los amagues que comimos. ¿Por qué amagues? Porque el precio cuando estaba acá, amagó a caer. No pudo. Subió. Amagó a caer. No pudo. Amagó a caer. Amagó a caer. Subió. Y bueno, vamos a ver si acá realmente viene a esta zona. ¿Sí? Veremos. Capaz que es otro amague. Pero acá 1, 2, 3 y 4 amague. Veremos qué pasa. ¿Sí? Si la tercera es la vencida, ya pasó la tercera. Vamos adentro de las velitas de 1 hora. ¿Sí? Vamos a meternos dentro. Profit de verdad. Dale, con gestión y psicotrading. Aprenderás. Subite a la nave. Subite, ¿qué esperas? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Escucha de fondo. ¿Cómo se llama esta canción? No me va a decir lo redondito, ¿eh? Escucha. Qué bonito, bien. Ahí está, ¿ven lo que estamos viendo? Velas de 1 hora vienen en caída libre, ¿eh? Fíjate cómo me gusta esta vela azul. Esta vela azul es típico que va a dejar mechita, capaz que no, ¿eh? Pero yo tengo la sensación que deja una mechita y se convierte en rojo. Vamos a ver en un rato qué pasa en el transcurso de la horita. Recuerden que cada vela dura 60 minutos, ¿sí? Si acá marcas 4 velitas son 4 horas, ¿eh? Ahora nos vamos a meter dentro de estas velitas donde van rompiendo, muchos le llaman los BOS, ¿sí? Que es el rompimiento del alto o del bajo. Cuando va a favor de la tendencia bajita sería BOS, si no es Choch cuando va contrario, ¿no? Lo que le llaman, ¿no? Los amigos que estudian mucho y son rentables, ¿sí? Y bueno, los pepes comunes, cuando rompe estructura, si querés te mete acá, ¿sí? Fíjense cómo podés marcar acá esta zonita, ¿sí? A ver si apoya como pullback y se devuelve o si se mete dentro, ¿sí? Me voy a meter dentro de las velitas diarias para ver esta zona junto con esta zona, ¿sí? Voy a sacar los Picasso de fondo ahí. 1, 2, 3.
velita de 15. Ahí está, qué bonito, che. Ya. Bien. Impulsos, retrocesos, impulsos. Miren qué lindo gap el amigo. Fíjense en ustedes también si esto se está viendo en su gráfica, ¿no? Miren cómo comenzó el viernes y el domingo. Bajista, donde ven este espacio que hay acá. Es un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, donde es una dimensión. Pasás una puerta dimensional, ¿no? Fíjense en sí, resumidas palabras, sería un gap, ¿sí? Un gap bajista, que sería, ¿no? Donde el precio comenzó hoy, ¿sí? Fíjense, no hay velitas ahí, ¿eh? Pareciese después, obviamente muchos lo utilizan como soporte esta zona, ¿no? Si vos agarrás esta zonita, esto que está acá, para allá, lo podés poner como un soporte, como una resistencia, según del lado que esté. En este caso resistencia, hay que romper esa zona, ¿sí? Hay que meterse en ese mundo existencial. Así que bueno, gente, bajista el índice, ¿sí? Me voy a meter dentro de las velitas de 1 minuto para ver qué podemos encontrar en las larvas. Mirá cómo le están dando los gaps los amigos. Acá otro gap chiquito, ¿lo ven ahí? Miren. Acá, qué bonito ahí, ¿eh? Bien, gente, impulsos, retrocesos, ¿hacia dónde? Y están más fuertes hacia la baja. Por ahora el precio viene cayendo desde que comenzó el lunes, ¿sí? Así que bueno, vemos una tendencia claramente bajista con una ayudita, miren, si vamos hacia el pasado, un gap acá, ¿eh? Sí, acá está, ¿lo ven? Ahí, ¿y dónde están las velas? Desaparecieron. Hay una ruta, mirá, ¡pum! Cayeron por acá arriba, ahí están. Ahí están, ¿la ven? Y de ahí toma el ascensor, mirá, piqui, viene acá el amiguito. Parate que ya que estamos dibujando, le vamos a poner acá un fantasmita, mirá, ¿sí? Total, ahí le ponemos el fantasmita. Viene, viste, la ruleta, ¿no? La montaña rusa. ¿Te subiste a la montaña alguna vez? Bueno, mirá, ahí viene, ¿eh? Era el viernes. Bueno, amigos, chao, me voy. Y se fue el amigo ahí, cayó. Y comenzó, obviamente, con el gap que hay. Gap es cuando las distancias que, cuando abre el precio, por ejemplo, suele pasar mucho ¿no? Del fin de semana, cuando te quedás con alguna operación abierta o no, te podés encontrar con esto, ¿no? En cualquier par, ¿no? Muchas veces son mucho más grandes, otras veces más chiquitos, donde el precio pega un salto tremendo, ¿sí? Bien, para llegar más rápido, ahí cayó, bien. Así que bueno, retrocesos, un par de velitas alcistas en este momento, tratando de recuperar. Estamos en un nivel medio oscilador acá, ven, acá abajo, velas de 1 minuto. Si vamos a 15 es saludable porque el cuerpito que veíamos eran todas bajistas y hay una que se está subiendo. Si el precio en 15 minutos termina dentro de un rato por debajo, va a quedar una vela cuadradita o rectangular con mechita arriba, ¿sí? La velita de 15. Vamos a ver, ahora si va para arriba, que son estas velitas que está acá, quedará alcista y quedará, ¿vieron cuando, no? Queda una roja y una azul, que las dos son paralelas. Bien, vamos a ver qué pasa en un rato. Ahora, a minutito, así estamos a 8 minutos de la sesión de Nueva York. Me voy a ver un poco, bueno, las plataformas, a ver si hay algún bot de los que he armado, que los solemos poner todos los días, inclusive hoy el gato negro, a ver si hacen algo, ¿sí? Así que bueno, vamos para las plataformas. Si tenés MT4 o MT5, pasa ahí, si no, quédate acá con nosotros viendo desde nuestras plataformas. Bien, gente, voy para ahí. Escuchá. A ver si hay algún mensajito de algún pepito. Siempre algún pepito se suma. Recuerden, no hacemos publicidad, gente, ¿sí? El que se anima a sumarse y a charlar, bienvenido sea, ¿eh? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, se voló, ¿viste cómo se voló el año? Es tremendo, ¿eh? Sí, hace un año, ¿no? ¿Cómo era el chiste ese? Bueno, me va a agarrar el angelito, no puedo contar muchos chistes hoy. Buen día, Pepe, ¿cómo le va? Pasito a pasito, ¿cómo estás? Y tirando, ¿no? ¿Tirando tirito ya o no? Bien, vamos. Me voy. Vamos. ¿Me voy a dónde? A la fuerza de la moneda. Bien, vamos a ver hoy en un rato qué pasa, ¿sí? Hay que chequear si hay noticias de alto impacto. Me parece, por lo que estuve viendo por arriba,
que no hay noticias. Veremos qué pasa esta semanita. Es muy importante para lo que es, ¿no? Vamos a ver la presidencia en Estados Unidos, a ver quién sale primero, ¿sí? En las encuestas están ahí parejo, cabeza a cabeza los amigos. Veremos si gana el hombre o la dama. Veremos qué pasa, o la dama o el hombre, ¿sí? Así que bueno, importante obviamente porque tiene efectos directamente proporcional con la mayoría de los países del planeta. El dólar pega directamente y muchas veces algún efecto colateral con otros países, ¿no? Pero que tiene una relación, una relación directamente proporcional, como cuando vemos las divisas con muchos países, ¿sí? Sobre todo los latinoamericanos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. A ver. Bien, acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos en rojo. ¿Qué es en rojo? El dólar yen en rojo. ¿Y cuál tengo en verde ahí? Libra dólar en verde. A ver, libra dólar el conejo negro, Ojo con el conejo negro. Bueno, el conejo negro va ganando, ahí dice el amigo. Va ganando, ¿no? Tampoco en un partido esto, pero va haciendo un poquito de profit y hoy va el conejo negro. Este no sería el conejo, sería este, porque está haciendo una ventita. Si llega hasta acá nos vemos mañana. Cierra. Y el que está en rojo, vamos a ver este. Si llega lo vamos a dejar un ratito. A ver, pará. Que cierre, qué lindo, ¿no? Ay, me abrió otra venta, ¿viste? ¡Qué lindo! Porque a favor de la tendencia que va abriendo órdenes de la misma tecnología, dice el amigo. Vamos a ver si cierra ahí. Vamos. Si cambio, si me paso otro par, nos la perdemos, dice el amigo. A ver, vamos. Toca. ¿Por qué se ve puntitos azules? Porque es un TP oculto, ¿sí? Fíjense cómo cerró, la de arriba, la de abajo sigue, ¿sí? Así que ya cerramos una ganancia, ¿sí? Chiquita, pero todo suma. Recuerden que estos bots son para 15, 30 minutos, ¿no? Para un minuto. También se puede poner como lo estamos viendo en un minuto. Yo los configuro, ¿sí? Para poder verlos en vivo un ratito. Y después si me tengo que ir o algo, no estoy usando VPS, les meto mano de forma manual. Obviamente con algún Xinjiang para tratar de cerrarlos en positivo o en negativo, pero que tratar de que la suma termine positiva, ¿no? De lo general, lo manual con lo automático. Bien, el dólar yen, a ver acá, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está, mirá, el gato negro. Este es el dólar yen, ¿sí? Vamos a ver. Temporalidad recomendada para el gato negro, 30 minutos, 15, cada vela de 15. Lo puse en un minuto porque soy Pepe Mila. Vamos a ver qué pasa con el amigo. Ahí está prendido. Vamos a ver qué pasa en un rato con el amigo, ¿sí? Tiene que aparecer alguna pequeña volatilidad para ver si empieza a tirar un par de órdenes más, ¿sí? Así que bueno, ahí está el gato negro de fondo. Tenemos también acá a ver acá si está. Bueno, tenemos las bolingueadoras acá miren, las bolingueadoras de Pepe Mila, prendidas también. Y a ver si hay alguno más. No, ninguno más. Bueno, el telaraña, obviamente como todos los días, que ahí va, debe estar en negativo. No, está en positivo, mira, $2.48. Está el amigo, lo dejamos ahí un rato. Ese lo usamos de caballito de batalla todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para salvar las penas, dice el amigo. Bien, ahí vamos, escuchá. Y acá tenemos. Lo tengo apagado bueno, mejor, lo dejamos apagadito. Este es el zombie de Biation, ¿sí? Cada uno de estos bots, que el fondo lo representa, los fui creando. Si te gustan los bots, mirá algunos de los videitos de cada uno, cómo funciona, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Si te gusta bien, y si no, muchas gracias igual por haberlo visto, genio, o genia. Vamos a meternos dentro de las fuerzas. Vamos a ver si podemos encontrar algo hoy. Escuchá. En la guerra caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no. Angelito, ¿estás ahí? Me duermo para al menos Venís muy bien, Pepe, ¿eh? Yo no
puedo creer, Pepe. ¿Cómo? ¿Qué cosa vos, Pepe? Muy bien, día a día, ya hace un par de añitos, todos los días operar en vivo. Está lindo eso, Pepe. Muy lindo. ¿Me dejas dormir ahora, Pepe? Me voy a acostar. Me estabas hablando, me voy a acostar, ya te vas a acostar, pero si recién arrancamos, quédate con nosotros, Angelito. Tanto, muy bonito, Pepe Mela, y me voy a acostar, de golpe me voy a dormir. Si recién nos levantamos, a no ser que hayas dormido mal. Bueno, me quedo un ratito, pero me estoy durmiendo. Hoy es lunes, Pepe, no quiero trabajar hoy, Pepe. Si querés lo llamamos al ingeniero Garqueta o al Diablito. Total, ustedes no le hacen caso. Ellos van a estar hablando, vendiendo humo, puro humo y humo, y ustedes díganle que sí. Así se ponen con el ego que tienen un poco contentos y listo. No, vamos a quedarnos con vos, Angelito. Aguantá media horita, ¿eh? Y yo te voy a regalar una canción que te va a helar, te va a convertir en freezer, ¿sí? Freezer se dice, ¿no? Ay, Pepe, todo duro para el inglés. Bueno, si me vas a regalar una canción, primero regálamela. Quiero escucharla. Si me gusta la canción y vos me levantás las pilas, porque estoy cansado, Cansado, cansada, cansada, cansidi, cansado. Como quiera decirlo, porque soy un angelito. No tengo género. Así que bueno, si me dejas una linda canción, pero quiero ver el video. Si no veo video, no. Con video la quiero. Y ahí me complicaba un poquito. Yo te puedo poner la música, con video tenemos que buscar algún video. Como quieras vos, a ver. Encontré algo, Si querés que te lo ponga. Si algún Pepe, por más que seamos medio Pepe, un Pepe, los poquitos que somos, porque no hacemos publicidad, pero los Pepe que están son unos genios, ellos van a decidir si vos querés, con que uno diga que sí, yo te pongo el tema. Es un temita que dura, no sé cuánto, 3 minutos, te pongo 1 minuto y medio, ¿sí, Angelito, te parece? Poneme un tema que a mí me ponga positivo, que me estoy durmiendo, Pepe. Pero no es por vos, porque vos le metés, ¿cómo hablás, Pepe? Hablás mucho. Pero algo que me levante. Esta música de fondo toda futurista, esto me aburre. Quiero rock and roll yo, Pepe. O algo lindo, ¿sí? De lo que ponía antes, Pepe. ¿Sí? ¿Podés sacar esto y poner otra cosa? Y yo me quedo, si me gusta, pero tiene que ser un video, Esta música está re buena, ¿no te gusta? Bueno, ahora vamos a ver. Bien. Tiramos, qué genio, viste que es un capo el Angelito, Vamos, no sé leer, che, Angelito. Para el Angelito poner el tema que quiera, vamos, dale, vamos a tirarle el tema. Ahí está, vamos a ver si nos podemos pasar acá. Vamos a bajar un poquito. Y bueno, se los regalo, Pepes. A los poquitos que están los van a disfrutar en vivo. Bajamos la música de una. Ahí está, ¿Te gustó cómo bajé la música, Angelito? Y fuiste muy bruto, Pepe. Más despacio, andá bajando el despacito. Yo sé que estás solo vos, pero así, boom, de golpe. Pero bien, dale, va bien. Me estás por regalar algo, así que yo espero, Bien, bueno, vamos a ver, le vamos a poner mute acá a la música que yo estoy escuchando, ustedes no, y vamos a ver cómo hago para que se pueda ver el video. Ya sé cómo.
Párate un poquito, nos metemos dentro. De fondo, gente, siguen los bots trabajando. Veremos si ahora encontramos cuando arranque un poquito el mercado moverse. Si hay alguna noticia de alto impacto, la vamos a estar viendo en vivo. Podemos poner algunos de los bots que he creado para las noticias de alto impacto, como solemos hacer. Y bueno, y veremos si nos metemos en forma manual también. La idea es pasarla bien un ratito. Y después, bueno, nos volvemos al planeta Tierra. En este momento estamos en el planeta Pepe, ¿sí? Pasándola bien o no, Angelito. Y esa es la idea. A ver, mientras hablo, como estoy solito, tengo que ver cómo hago para llegar al video. A ver, pensa, Pepe, pensa. ¿Cómo haces para llegar al video? ¿2 más 2, Pepe? ¿Cuánto es 2 más 2, Pepito? Ahí, a ver si me sale. Ahí está. Me parece que ahí estamos. Estamos dentro. A ver si les puedo compartir un poquito. Ahí está. A ver. Ahí está. Me parece que ahí estamos, bueno, ahí está. Este tema va dedicado, esta vez no es para los Pepe, ¿sí? Es para el Angelito. Le voy a levantar no sé, la autoestima al Angelito a ver si le gusta. Si querés me quedo acá con la carita o la saco, Pepito, iba a decir Angelito, A ver, vamos a ver si te gusta esta canción, A la 1, a la 2 y a las 3. Escucha, La canción, Angelito, y para los Pepitos, tiene que ver con un poquito de un grupo muy viejo de los 70, ¿sí? Y a un señor youtuber se le ocurrió mezclarlo con algo que tampoco, es contemporáneo. No es nuevo, es viejo, pero es más nuevo que el anterior, ¿sí? Obviamente que el pibe que canta en el grupo que es más nuevito es un pibe contemporáneo, jovencito, ¿sí? Norteamericano, los dos grupos son muy conocidos, y lo que hizo este youtuber, que está bárbaro, es hacer una mezcla. Entonces pareciese que el grupo es el mismo y son dos grupos distintos, donde uno canta su versión, el otro canta otro tema totalmente distinto, pero cuando se mezcla las notas hace que sea, ¿no?, lo mismo prácticamente. Miren qué lindo, escuchá, escuchá porque te va a quemar esto, escuchá. Eso. ¿Querés el video? Ahí va, Down around the corner, half a mile from here, see them always running and you watch them disappear. Without love, where would you be now? ¿Cómo se llaman? ¡Vamos! Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Oh. We've come too far to give up. Si esto no te carga, Angelito. Let's raise the bar and our goals to the stars. Healing our ancestral and loving sense of race. Gotta keep on pushing my love. The love they're running late. Without love, where would you be now? Na, na, na. Ooh, where would you be now? Cómo se mueve la bata de fondo, qué lindo. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Bien, bárbaro, Lo dejamos, queda poquito. 1 hora y media. Vamos. Raise the bar and our goals to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
qué lindo, bien. Qué bonito, ¿te gusta, Angelito? Ay, qué bonito. Me quiero quedar acá con ustedes todos los días. Ahora no me voy a ir nada a dormir. Gracias, Pepe. Hoy te va a ir re bien. Gracias. Me alegraste el día, Pepito. Ay, qué lindo. ¿Viste que cómo te tiro onda, no? Qué grande, bonito, muy bonito. ¿Te gustó? Bueno, seguimos, ahora sí, ¿viste? Cada tanto les traigo algún regalito, si les gusta está bárbaro, ¿no? Como para cambiar un poquito el trading, que está bárbaro, hermoso, pero les tiramos ahí el combustible que es el del planeta Pepe, que es la música, la que nos acompaña. Así que bueno, ¿te gustó, no? Después si querés te pongo otro, ¿sabés? Pero la caravana, la cola de temitas lindos que voy armando, si te gustan, estoy todo el día con la música, así que si te gusta, bienvenido. Seguimos con un poquito de música acá, a ver si le podemos regalar acá un poquito de... A ver qué tenemos. Uy, mirá qué lindo, qué bonito estos temas. Che, ya que estamos, te voy a regalar uno que sé que te gusta y con este ya la frutilla del postre. Mirá, pará, escucha. El pip pip que te gusta a vos, Escucha, arriba, vamos. Pip pip, como decís vos. Bien. Buruburum. Pip pip. Ya con esto, calculo que esta semana me tenés que ayudar, Angelito, con el Señor del Universo. Calculo, te compré, ¿no? De la verdad, te compré, ¿o no, Angelito? Soy todo tuyo, Pepe. Ay, qué alivio, gracias. Me hiciste tanto bien, estoy relajado. Estoy en una nube flotando. Pepito, gracias. Pip, 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 pip. Te gusta, Charlie, ¿no? Ese, ¿viste qué temazo que era ese? Tremendo, ¿no? Vamos a meterle un poquito de, ¿no? Del recuerdo. No está mal esa música, no. Aparte está bárbara. Bueno, vamos a ver si hacemos profit, si no. Arrancamos el lunes, gente, Fuerzas. A ver, mientras tenemos acá las plantillas de fondos de las fuerzas para chequear si hay alguna que sobresale del resto, podemos ir a favor o en contra, ¿no? Bueno, hacia el alza el yen, ¿sí? Así que si vamos con el dólar yen seguramente va en caída. A ver acá el amigo si está cayendo con el gatito. Sí, señor, ahí va en caída, ¿sí? Viene en caída en velas de un minutito. Y bueno, ahí estamos. Y seguimos con el amigo acá. Fíjense cómo tiró una comprita también. Obviamente cada uno con lo suyo. Acá va haciendo compras este amiguito, el conejo negro, ¿sí? Recuerden que ¿por qué negro? Pobrecito, porque los magos me lo tiraron, los magos. Porque como no trabajan con conejos blancos, ¿viste? Entonces yo lo agarré, lo recuperé al conejito y acá lo estoy. Una cara de bonito, de bueno, ¿no? Pip, pip. Bien, si quieren que veamos algún par, me dicen, Ahí está, me la escuchá. Cuan, 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 cuara, cuan. ¿Te gusta, Angelito? Esto era, ¿no? Cuac, 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 cuac. Esta me gusta, sí, me gusta. Cuac, 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 cuac. Basta. Basta.
El yen está alcista, ¿sí? Interesante. También hay uno que está despegando hacia el alza, que es el australiano, ¿sí? Aparte de cuac, 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 cuac. Tenemos también, a ver, en otras temporalidades, a ver, en 30. Bueno, están parejitos, ¿eh? Están todos, parece que no hay ninguno que sobresalga del resto, ¿no? Podemos ver si hay alguna consolidación también para buscar un Pepe consolidado, ¿sí? Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Imagínate, como digo siempre, si en un minuto te desesperás, lo que le queda a los que operan en intradía o swing, ¿no? En H1, que tenés que esperar a ver si llega a una zona, 2 días, para ver si ponés la orden. Si es pendiente y no te la toca, pasó de largo y tenés que volver a buscar otra zona. Y así se pasan, ¿no? Los muchachos. Nosotros estamos acá, ¿sí? Con velas de 1 minuto, de 15, para poder mostrar ejemplos que pueden servir también para intradía, para swing o para scalping inclusive, ¿eh? Después vos lo agarrás y lo amoldás a tu gusto, ¿eh? No hay nada de movimiento por ahora interesante. Veremos si en un rato se ajusta un poco las fuerzas. Por ahora vemos, bueno, la libra. A ver, la libra ahí débil. Veo el australiano tirando a fuerte por encima de la libra, como muchas otras, pero la veo en, como vamos a operar M5 o M1. Estoy tratando de ver estas zonitas que están acá a la izquierda, ¿eh? Bueno, hacia la baja, pero con sensación de querer remontar, ya aterrizó. ¿Sí? Aterrizó, quiso volar, aterrizó, quiso volar, aterrizó. Veremos qué pasa en esta temporada de 5 minutitos la libra, pero está allá abajo, ¿sí? Otra que podemos tomar alcista, muy bonita la pendiente, es esta que está arriba, que es el australiano, ¿sí? Libra out, por ejemplo, en ventas puede ser. Temporada chiquitas, ¿eh? Esta está remontando. A ver, esta que está acá abajo, el NZD. El dólar está ahí calladito. Se hace, ¿no? El amigo ahí tiradito, ¿lo ven? Tranquilo, no hay mucho movimiento, gente. Noticias de alto impacto no hay, ¿eh? Así que tenemos la cancha libre, pero la cancha libre está, ¿no? Con poco movimiento, está embarrada, está poco movimiento ahí. Es verdad, dice el amigo, y no se puede adelantar, es verdad. ¿Te imaginas si se pudiera? Yo lo que quiero es ya tener el resultado, dice el amigo. Estaría bueno, ¿no? Agarrar un backtesting, no sé qué es, muchos saben, otros no. Backtesting es cuando vos, para el que no sabe obviamente, estás probando alguna estrategia, ya sea manual o por medio de algún robot o por medio de algún indicador. Y el backtesting es, volvés el tiempo al pasado, las velas japonesas, el pasado de esto que estamos viendo que ya pasó, ahí te vas 1 año, 2, te vas para la época del COVID a ver si funciona bien. Y bueno, y empezás a adelantar las velas de forma rápida, donde 1 añito lo haces en 10 minutos, ¿sí? Y ves si vale la pena o no la estrategia o qué tenés que ajustarle, ¿no? Qué parámetros. Obviamente que acá tenemos que tiempo real, no se puede, ¿no? Y la idea del amigo estaría bárbara que sea por medio de backtesting la realidad, ¿no? So won't you buy it? I'll be your answer. I'll be your wish. I'll be your fantasy. Your favorite dish. From the back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100% pure. From the back to the middle and round again. I'm gonna be there till the Estaba poniendo al revés, sumate. Ahí está. A ver ahí. Y me tira. Mueva. Bueno, vamos a ver el australiano con la libra. Por ejemplo, libra out. Obviamente que te come el spread, ¿no? Pero quiero ver si va en caída. Oh, did you like the ride? You call my name again. No, it's not a sin. I'll show you how to win. No la tengo acá. And where I've been. I want you. Bueno, vamos a buscar a ver otra. I'm taking your heart. So won't you buy it? I'll be your answer. I'll be your wish. I'll be your fantasy.
consolidada, ¿eh? Si vamos a buscar cualquier par, van a estar como con impulsos y retrocesos, pero no hay, ¿no? Un rompimiento interesante, por lo que veo acá. Para resumir un poco, ¿no? Run away. You always have a friend to play. You'll never go out on your own. In me, you will find a home. From the back to the middle and round again. I'm gonna be there to the end. 100%. Bueno, seguimos. From the back to A the ver si está fuerte en compras Audólar. end. 100%. ¿Cuánto hay hasta acá? A ver. 2 pips, gente. Nada. Pero si te vas a M15 y rompes este altito, interesante para ir en compra si sigue el australiano fuerte, ¿no? Por acá arriba, un buy stop puede ser, en el caso de que siga fuerte. Hay que chequear porque acá hizo un retroceso, ¿ven? La velita de 30 de fondo. Y ahí está tratando de recuperar lo que cayó en la velita anterior de 30 minutos, ¿eh? Tranqui está el mercado hoy, ¿eh? Che, está muy tranqui, pero igual estamos ahí con los amigos, ¿no? Con los bots del planeta Pepe. Veremos cuáles se vienen nuevos, ¿eh? Recuerden que vamos siempre inventando, creando bots y los voy compartiendo acá en vivo toda la semana. Hay algunos que se quedan, otros los saco no por malos, sino porque muchas veces me gusta la historia del bot, ¿sí? Las bolingueadoras me gustaba la historia, me gusta mucho la historia del conejo negro, pobrecito, que fue discriminado por el mago gordito, y el más gordito que es Pepe Mila, dice el angelito seguramente. Y bueno, ahora estamos con el telaraña también y con el zombie de aviation. Vamos a ver si lo activamos cuando haya volatilidad. No hay ahora, ¿eh? Ah, y el gato negro, todavía le falta. El gato negro le falta, está ahí, medio rengo, pero hay que ponerlo, no hay que tener chuchos, ¿eh? Hay que ir gestionando y viendo. A different kind. Remember when Na, 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 na. a love like paradise, how hot it burned. The threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. Ode, ode. Watch them all fall down. Domino dancing. Ode, ode. Watch them all fall down. Un poquito de flamenco ahí, ¿eh? Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Watch them all fall down. 9:39, ¿eh? Tempranito todavía, vamos a estar un ratito más. Si vemos que no se mueve mucho el mercadito, bueno, dejaremos los bots un rato más. Prepárate el café, ¿eh? O el tecito, o el mate, lo que te guste, ¿eh? Agüita de Jamaica. Or are you just a bad loser? Eso. Eso. Y Angelito, ¿qué hiciste el fin de semana? Qué linda música. Esta es la música que tenés que dejar, Pepe. Sí, y rock nacional, internacional, sí. Y linda, ¿eh? Thunder crashing, the sky is dark. En donde yo vivo no está esta música. Estamos todo el día con el arpa. Están tocando el arpa y tocan el arpa y no paran de tocar el arpa. Ya me tienen al plato, ¿viste? Como quien dice. Subís para arriba, están tocando el arpa. Bajás para abajo, están tocando el arpa. Están todo el día tocando el arpa. ¿Sabés? Por eso estoy acá con vos, Pepe. No te pongas mal, pero es la verdad, ¿viste? Como vos le tirás música todo el día, estás. Domino dancing. Mirá vos, así que vos estás con nosotros porque te tocan el arpa arriba y abajo todo el día. ¿Y no te gusta el arpa? Te quiero ver a vos una hora entera escuchando el arpa. Piribim, pim,
pim, piririm, pim, pim, pim. Ah, dejate de joder. Bueno, medio renegado el angelito, ¿eh? Domino Dancing. ¿Qué dice ahí? Domino. El tema dominó. Empere bebé, domino, exacto. Domino Dancing es. Domino Dancing. Domino Dancing, Domino Dancing. Che, le estamos tirando mucho. A ver. A ver. Vamos. Y ahora algo ochentoso, noventoso, dice el amigo. Vamos volviéndonos. Son viejas épocas también, ¿eh? Un poquito de Vietnam ahí, ¿eh? Una mezclita, ¿no? Con los Rolling, pero no, es otro grupo. Bien, a ver. Step off the train. I'm walking down your street again. Past your door. But you don't live there. Y seguramente el dólar yen va a estar en rojo todo el día. Hasta que se mueva un poco el mercado, porque siempre arranca así, ¿no? Tiene que llegar. Tendría que poner un par de medias móviles acá para ver cuándo va a abrir el amigo, para ir viendo. Pero calculo que con una de 40 y una de 10, o una de 30 y 61.8 de Fibonacci, que le pongo el 62, si querés, puede funcionar también, ¿no? Pero pasa que tarda un tocazo en abrir. Mirá los ojitos del gatito. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tenemos un par de órdenes en positivo, algunas en negativo, como siempre. Y veremos cómo vamos gestionando a medida que pasa los minutos, horas, días, semanas, año. Could you be dead? You always were 2 steps ahead of everyone. A ver si podemos ver. Behind while you Vamos a ir tirando. M15. Euro yen, a ver. No. almost too shy. Qué lindo para retroceso esta, ¿eh? A ver cuánto hay hasta acá. Hasta el punto pivot tenemos 20 pip, mira vos. Pero también puede ser de que apoya acá y se nos va a rellenar lo que le falta todavía. ¿Esta cuál es? Ah, no, está bien. Y te come 20 y 20. Bueno, ¿para qué lado te tirás vos acá? ¿Retrocede para hacer un dibujo parecido acá? ¿Apoya y después se va para arriba? ¿O directamente el apoyo será acá en el número redondito y después dispara, ¿no? Bien. Vamos a dejarla ahí esa. Eurodólar, a ver cómo está el amigo. Seguramente... Sí, está muy tranqui todo, ¿eh? A ver, vamos a actualizar acá. I got a space. You found some better place and I'm a ¡Qué saltito, eh! ¡Qué saltito, che! Mirá, ¿vieron el gap que veíamos del índice? Bien. Turun, tun, 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 turun, tun, 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 tun. Bueno, está re tranqui, gente, ¿eh? Tampoco te vas a tirar por tirar, ¿no? Es así esto. A ver, Aullen, si está aullando. Aullen. A ver cuánto hay. Hasta 12. Interesante. Y 20. A ver cómo está el abanico de oportunidades. NH1. Qué sé yo. Esto es la sensación térmica. Es agarrás la compra hasta arriba. Pero vos sabés que esto va a seguir ese canal, ¿no? A no ser que lo esperes allá. Vamos a ver. Quizás ya empieza a subir también. Mira, escucha. ¿Se acuerdan? Atreyu. ¿Quién no vio esta peli? 2 veces por lo menos. Otro que tenía imaginación como Pepe Mila, ¿no? Qué grande.
cuánto le queda para llegar. Me la pierdo, ¿eh? Sí, hasta acá tenemos unos 10 pip, mirá. Está linda esta, ¿eh? Hay que ver cómo está el australiano. A ver, vamos a ver el australiano. Capaz que le tiro una, ¿eh? Total, ¿qué dicen ustedes? Australiano, a ver. Vamos a ver 15, ¿ah? Para chequear la pendiente. Igual esto sabe cómo es, ¿no? Tirar una moneda para arriba es. Pero muchas veces... Ojo con el yen. Panqueque, ¿eh? Bueno, me la pierdo esta, ¿eh? A ver si cae. Si cae un poquito, le podés poner un buy acá, ¿no? Un buy limit, si te animás, porque puede seguir cayendo. Le podés poner un stop por debajo del número redondo. 15. Pero está muy cerquita de esta zona. 8 pip tenemos si respeta esta zonita. Y el punto pivot está por acá. Así que si cae, mejor, ¿no? Mientras más cae, mejor. Biribiribibim. Número redondo y dice: yo no fui. Tengo ganas de poner un buy stop por acá arriba, pero a ver. 8. A los 5, por la duda. Ahorita. Story. Oh, oh. Bien, 9:48. A pasito de las 10, ya estamos. La última velita de 15 minutos de las 9. Hay que ver, ¿no? Le rompe este altito, va a venir a visitar esta zona de acá. Y si va a la chuperita, ponele que por acá ya tenés, no es mucho, pero todo suma, ¿no? 8 pip. Y si cae, hay que ver si en esta zonita frena. O si sigue de largo, ¿no? Obviamente. No sabemos, el futuro solamente proyectamos, ¿eh? Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She got Betty Davis eyes. Negativo. Está bien. Hay un par de ventas, una comprita hecha por este otro, ¿sí? El amiguito de Conejito Negro. ¿Vieron el fondo? ¿No te hace acordar a...? Este me hace acordar una onda fantasmal, ¿viste? Pero este otro, el fondo, me hace acordar a... ¿Viste? Proyecto Blackwood. Una cosa así, ¿no? ¿Te imaginas ahí qué haces? ¿Qué haces ahí? Maravilla. $20, che, en el oro, ya lo cierro. Por lo menos algo nos pagamos. Mientras charlamos, el amigo está haciendo dinerito. Mirá, ahora vamos a poner ahí. Piqui. Bien, voy a cerrar el bot, el amigo, ¿sí? Lo voy a cerrar ya y me quedo con este dinerillo que sube al flotante positivo. ¿Qué sería eso? Ahora les explico. Si yo ahora me meto de forma manual, utilizo, no sé, de los 20 me quedo con 5, de 200 me quedo con 50, ¿me entienden? Pero de los 20, con lo que me quedo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si fuera el 100% de los 20, me quedo con un 15 para operar. Y un 5 me pago a mí, ¿me entienden?
si vas a operar de forma manual. Bien, ¿para qué me voy a pagar ahora? Cerramos las ganancias, cerramos las pérdidas. Y sigue. Parate que esto sigue, Che, estamos llenos de... Ahí está, 19,98. Ahí está. Lo ponemos y seguimos con los otros, Qué lindos temas. Bien. Bueno, gente, la idea es, ¿no? Que uno mientras va charlando, pasándola bien, si te van generando profit, los bots que vos vas creando, bienvenido sea. Y si no, hay otros bots que también podés ir consiguiendo, no está mal tampoco ir probándolos, tenés que chequearlos muy bien. Me gusta mucho hacer backtesting, inclusive acá tengo un par que siempre lo voy probando también, nuevos. El bot que vos no tengas, seguramente lo tengo yo, ¿sí? Colecciono y siempre los voy probando, siempre tengo un par de los nuevos, que míos, obviamente, pero los que no son míos también los pruebo, ¿no? Porque muchas veces está bueno ver a ver qué funciona, cómo funciona, de qué se trata, y siempre lo voy probando. La mayoría son martingala, la mayoría son quemadores de cuentas, pero viste que esa ilusión de este me parece que tiene pinta. Por la foto, viste que le buscás la foto, vos ves el conejo negro, si guarda con el conejo negro, tiene una pinta bárbara, y te quemó la cuenta. Por eso tenés que saber gestionar. Si vos ves que se te complica, tenés que meterle de forma manual algunos de los Xinjiang que solemos explicar, o que suelo explicarle al que esté en la dimensión 2, 3 y 4 ahí en Discord. Súmense, vayan sumando añitos de a poquito, si van participando está bárbaro, y cuando lleguen a cierta edad pasan a la dimensión número 2 y de la 2 a la 3, y le vamos, entre los que están se van ayudando, les voy a ir compartiendo los bots que voy creando, se los voy pasando y los van poniendo también, ¿no? Obviamente la idea no es operar con robot, la idea es que ustedes operen de forma manual, ¿sí? El que sabe, bienvenido, y el que no, que lo aprenda a operar de forma manual lo que sea, ¿sí? Se te cruza un galgo, lo operás, se te cruza una liebre, adentro, venta, compra, venta, pero que tenga, ¿no? La idea es que ustedes tengan un psicotrading ajustado al planeta Pepe, y eso es lo que van a ir aprendiendo, ¿sí? Algo, no sé cómo explicarlo, que sea autóctono del planeta, ¿sí? Creado por Pepe Mila. Y bueno, eso que está creado está ahí para explotar, ¿sí? Entonces, obviamente, las herramientas se las voy a ir dando, pero después van a tener que aprender a defenderse, ¿no? Y vos vas a saber si sacas una herramienta o alguna para zafar en ese momento, o para buscar el profit, o para buscar un stop, o para buscar lo que sea. Pero las herramientas a lo que voy son las fichitas de ajedrez, que muchas veces podés combinar un Xinjiang con otro. ¿Qué son los Xinjiang? Dicen los Pepe, ponele. Son distintas formas de meterte al mercado para poder resolver un problema cuando estás en negativo o en positivo, con flotantes, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? No buscar order block. Si te querés un order block, metete, ¿sí? No pagues nada, pero metete en un order block, salí, ¿sí? Hace un 20-1 como hacen los amigos, ¿sí? Pero si querés la realidad, vas a aprender a razonar. Si se suman, obviamente pasa cierto tiempo para que puedan sumarse a la dimensión 2, 3, 4, pasarla bien con música, con zooms, charlar, hacer backtesting de técnicas, de estrategias, todas del planeta, donde vamos combinando todo, ¿sí? Escucha. Bueno, ahí seguimos, gente. Re tranqui el mercado, re tranqui. Estamos en positivo, en negativo, positivo, negativo. Pero por lo menos, ¿qué es el flotante, no? Recién, el ejemplo que doy recién, vamos a hablar un poquito de gestión por encima, muy rapidito, pero para que vean. Una de las cositas que enseño que está bueno es, si te pagaste en el día, ponele que vos haces el 1% de la cuenta, ¿no? Una cuenta de $10.000, el 1% son $100, ¿no? Bien, ponele que vos buscas $100 en el día. Si ya, ¿no? Tu técnica o tu estrategia ya te dio algo, bienvenido sea, si ya llegaste hasta el otro día. Pero
si sos ¿no? un Pepe razonador y utilizás, ¿no? lo que te convenga, pero razonando, no es que te tenés que tirar una pileta vacía y romperte la cabeza con un drawdown negativo, ¿no? Pero si el drawdown es positivo, bienvenido sea. Esa es la idea. El objetivo del planeta es que siempre estén con drawdowns positivos, ¿sí? Con flotantes positivos, ¿sí? Y que del flotante vos sepas que vos podés cerrar con los 100 en positivo o cerrar con 50 y los otros 50 los vas dejando para ir gestionando las que están en negativo si tenés otros pares abiertos. Y así va saliendo. En este caso, si hicimos 20, en esta cuentita muy chiquita, pero que por lo menos para un kilo de hoja común te alcanza, esos 20 los podés utilizar hoy para pagarte 5. Otros 5 para dejar en un flotante y los otros 10 para utilizarlos en, por ejemplo, ahora me meto y voy con un TP o un stop loss de 10, ¿sí? Y un TP de 20, por ejemplo. Entonces, si hago 20, bienvenido. O si hago 10, bienvenido. Y si pierdo 10, son de el amigo telaraña, ¿me entienden? Donde todavía quedé en positivo. No miro los 20, ¿sí? Miro cerrar en positivo. Y cerrar en positivo muchas veces es terminar en un 5% de la cuenta, ¿sí? Ustedes lo han visto todos los días, ¿sí? Hay veces que el amigo, por ejemplo, el amigo Pepe, ¿no? Gatillo lo puede decir, donde él, por ejemplo, con el telaraña, una cuenta de 5.000 la convirtió en 15.000. ¿En cuánto? ¿En cuánto fue los 15.000? ¿En una semana, 2? Bueno, obviamente que también de esos 15 se guardó 10 y 5 los quemó, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque va buscando la forma de ir pagándose, ¿no? Y de no tomar como que es una revancha los 5 que perdiste, sino que ver los 10 que ganaste, de los 15, ¿sí? Ahí vamos. Angelito, no nos podés decir, no hay mucho movimiento en el mercado. Yo ya me pagué algo. Mirá, vamos a ver más o menos, a ver si a ver si abrió una operación las bolingueadoras de Pepe Mila, interesantes para buscar en M15, pasar cuentas de fondeo. Al que le guste la cuenta de fondeo, a mí no. En mi caso me gestiono con mis cuentas, pero al que le guste, las bolingueadoras de Pepe Mila pueden ser útiles para pasar alguna cuentita, ¿sí? Porque tienen su TP, tienen su stop loss y tienen su técnica, donde en M15 prácticamente el 10% lo podés llegar a hacer ahí en 15 a 20 días, ¿sí? Obviamente no superando el 5, ¿no? 4,9999 periódico puro. Escucha. Angelito, ¿estás ahí? Pepe, todo muy bien, muy bonito tu cuentito, pero ¿cómo hablas, Pepe? Déjame escuchar una canción. Lo que hiciste hoy al principio estuvo bárbaro, me encantó el regalo, la música, todo fue muy bonito, me encantó, me hizo bien al alma, al corazón. Pero déjame escuchar la canción, Pepe, por favor. ¿Sí? Y si podés, me podés poner un tema parecido al de hoy, me gustó mucho, Ese me gustó, así quiero yo los temitas. Y bueno, y hoy el código del Señor del Universo es... Si querés te digo el código, eso como quieras vos, Empieza con... Bueno, si vos me ponés una canción que me guste, te digo el código. Entonces vos el código se lo pasás a los Pepes y ellos van a llamar al Señor del Universo y les va a decir para dónde se va a ir el par que quieran, porque el Señor del Universo sabe todo. Bien, todo bien, pero vos cómo hablás, Angelito, vos más que yo hablás, es tremendo, No me busques, Pepe. Bien. A ver cómo está el amigo. Bueno, acá seguimos con él. Mirá, no bajó. Lo que bajó subió. Ahí comenzó la velita de las 10 de la mañana. Vamos a ver si viene o si rompe estructura. Voy a chequear. Le voy a meter... Mirá, vamos a hacer así hoy. Seguramente puedo dejar una orden abierta con un TP. Si me toca el stop, le pongo poquito. Es la ganancia del orito. Todo hito, decía el amigo. ¿O no, Angelito? ¿Qué decís vos? Pepe, tenés como 300 años y todo hito, chiquitito, habla bien, Pepe, hablar como un hombre, Pepe, sé hombre en la vida, Pepe. Aparte, esta música que estás escuchando de fondo, no sé, Pepe, vos,
Mirá, escuchá. Michael. So. Ah, bueno, listo, te fuiste a la otra, te cruzaste de vereda, Pepe. Es tremendo esto. Yo no puedo creer que estés así, Pepe. Has cambiado mucho. Vos eras pero muy serio, Pepe. No sé qué te pasó. Es la música, me vuelve loco. Bien, a ver, ahí va esta velita que ustedes no la ven, vamos a correr acá un poquito. Recuerden que les estuve compartiendo algunos Pepe, los indicadores se los regalo, obviamente, no cobro nada. De fondo, ese indicador que se ve es de 30 minutos o de 1 hora, vos lo ponés y podés ir viendo las velitas, grandes. Entonces, no necesitas ir a 30 o 1 hora para ver la estructura, porque acá yo si achico un poquito, por ejemplo, ¿ven? Ahí, ven las velas que obviamente se ve feo, ¿no? Pero podés tener una idea del precio si rompe esta zona. Acá hay velas de 30, ¿ven? Entonces, bueno, ahí llegó, tocó, se devolvió. Ahora, es probable que el precio suba si sigue fuerte el australiano y buscar lo que veníamos viendo en un principio o alguna venta. No quiere decir, perdón, alguna compra, ¿no? No quiere decir que se tenga que dar. Pero la sensación térmica es que puede ser más alcista que bajista y está haciendo un pequeño retroceso en M1 y la tendencia que estamos viendo desde acá hasta acá, altos y bajos hacia arriba. Así que ahí uno tiene miedo, pero no está mal tomar ahí una comprita. Para que le voy a poner una orden pendiente muy chiquita. Ahí, ya se me fue el tren, a ver. ¿Viste? 0. Le voy a poner 5. ¿Viste? Se me fue el tren, ya está. Bueno, le pongo ahí arriba para rezongar un poquito ahí. Operaciones, buy stop, la dejo ahí. Si se va, que se vaya. Si un buy stop todavía no está abierta, ahí la dejo. Por debajo del alto es un peligro porque puede venir a retestear y cae. Pero bueno, el que no arriesga, ¿no? Tampoco te va a tirar a la pileta, no es gran cosa. Yo, cuanto mucho, si la rompe y la toca, la activa, bienvenido sea. Y si se va hacia abajo, yo veo cuando llegue a los 10, apago, dijo el amigo. O a los 5 voy viendo, o le tiro otro tirito. Uno va viendo, uno va jugando, ¿no? La idea es que por lo menos hasta acá tenemos unos 8 pips, ¿eh? Vamos a ver. Y si no la toca y va para abajo, no pasa nada, me voy en venta. Vamos. Purubum, purubum. Pum 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 pum. No me dijiste el nombre del código de decreto del Señor del Universo para que nos diga, aunque sea qué va a pasar con algún par que quieran ver los Pepes, ¿eh? Tenés razón. Anota. Alitas de cordero. Alitas de cordero. Los clásicos. Bien. Anotate, Pepito, porque yo, si no, después acordate que tenés que decir la frase completa, ¿eh? Baja la música, por favor. Ahí, muy bien, aprendiste. Bien, entonces yo te voy a decir alitas de cordero. Mirá vos, ¿no? Qué lindo nombre. Alitas no existen, la alita de cordero. Bueno, alitas de cordero digo. Una vez que digo alita de cordero, ¿no? Ponele que digo alita de cordero. ¿Eso era antes o después? Yo tengo que decir, por ejemplo, oro, la temporalidad M15, sube, baja, alitas de cordero. Era así, ¿no? Era tal cual como lo estás diciendo vos, pero tenés que decirlo bien, ¿eh? Porque si decís una palabra de más, es un código secreto. Tenés que decir tal cual. Vos tenés que decir el par, la temporalidad, sube, baja y el código que yo te paso. Viene el Señor del Universo con su idioma, no sé cómo va a hablar y te va a decir si sube o baja el par que vos hayas nombrado en un principio. Pepe. Bien, bueno, listo. Entonces, alitas de cordero, ¿bien? Gracias. Vamos a seguir con música. A ver, voy a tirar, a ver acá un poquito de... Esto está bonito, pero voy a tirar un poquito de... A ver si están los piojitos acá de fondo. Piojitos, ¿están por acá para darme una manito? Los piojitos, acá tenemos. A ver... Sí, mirá, escuchá. Este tema que te voy a compartir, Angelito, para vos y para alguno de los pepitos, si es que están acá, tiene que ver con las ballenas, ¿no? Con
Las ballenas, entre comillas, ballenas serían, ¿no? Las instituciones, los poderosos, no los Pepe. ¿Por qué somos Pepe nosotros? No por la monedita de las cripto, no. Estamos antes que esa monedita nosotros. El Pepe sería un trader común. ¿Quién no conoce un Pepe? Entonces un Pepe seríamos nosotros, ¿sí? Los Pepe, los comunes, los que no movemos el mercado, que solamente acompañamos y la pasamos bien un rato, nada más que eso. Todos somos Pepitos, donde cada Pepe tiene su nombrecito. En el caso mío era Pepe el lindo, me había puesto, y me dijo el angelito que no me convenía porque no me daba con la cara, así que me pasé a Pepe el bueno o Pepe Mila, ¿sí? Y así que súmense a Discord, gente, avísenme en el mensaje cuando se suman y elijan el Pepe que quieren ser, ¿sí? Así arrancamos. Bueno, esta canción es dedicada para los Pepitos. Escucha. Es de la ballena. Esta te va a gustar, Angelito, ¿eh? Por fin, pones música como la gente. Esa era la música que siempre ponía. ¿Qué te pasaba, Pepe? La nueva generación es un salto. Mueva. Iu. Por doquier de la villa te habla quien soy Jacobo Flash, el saltarín. Remolín y remolán. Cuau. Darararay. Boing. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción, yo recién llegado de Chajarí. Rebotan de la vera a la, de la pista a la cabina, el puesto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar. ¿Cómo quién? Voy a quedar como Ale. Eso. La raray. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando, Contento. afuera te espera el pared. Bueno, no se mueve el mercado, ¿eh? Estamos ahí, en nada. Ya tenemos profit adentro, pero estamos con un par de órdenes en positivo, otras en negativo. Después voy a ir viendo cuál cierro, cuál no cierro, de las que voy, ¿no? Gestionando. En este caso, ya cerré algo del conejo negro. Las bolingueadoras de Pepe Mila no abrieron ninguna orden. Debe ser porque estamos en vela de 5 y no llegó a los parámetros. Pero mañana veo si es que estamos mañana o pasado, de ponerlo en M1 para que abra alguna orden, ¿sí? Esa es la idea. Con muy poquito lotaje, obviamente. Para no hacerle pasar vergüenza al paisanito ahí, Pero viene perfecto, Tampoco perfecto, viene muy bien la bolingueadora, Voy a quedar como Ali. Bien, qué lindo tema. ¿Se acuerdan? Viejas épocas, vieja época. Un par de meses atrás estábamos con los piojitos todos los días también, que siguen estando, obviamente, pero uno se va actualizando, ¿no? Igualmente van a volver, como siempre, ¿sí? A ver, acá vamos a tirar algo de lo que tenemos acá nuevito que he traído, nuevito para, ¿no? Para estos meses, este último mes que tenemos acá una colección de algunos temitas. Vamos a tirarle, a ver, acá tenemos, bueno, vamos a tirarle un poquito ahí, mira qué lindo, escucha. Escucha qué bonito. Seguimos. Pam, 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 pam. Bueno. Bien, ahí estuviste vos, Angelito, ahí, ¿no?
en ese tema, ¿te acordás? Piripim, pim, pim. Recuerdos que no voy a olvidar. Bueno, ahí estamos. Por encima y por debajo del precio va a estar en negativo por el spread, pero estos son nada, ¿eh? Ahí va un pip. 16 ticks. Un pips. Y si va para arriba va a estar en rojo también por el spread. Así que va a pasar en verde cuando pase un par de pips. Ahí vamos. El tiempo se caen. El tiempo es una maldición. Si ustedes ven la volatilidad, no quiere decir que vaya a ir hacia arriba, pero pareciese que las velas alcistas son un poquito más, después del ruido, alcistas más poderosas, ¿no? Las alcistas. Pero, viste cómo es esto, ¿no? Esta zona todavía no la vino a visitar, ¿eh? Ahí le tiramos otro tirito, cuanto mucho. Viste que todos en los altos, por encima con un Ballestov, la mayoría, ¿no? Pepe Mila, a donde le parezca. Si total, abrirlo lo va a abrir, ¿no? ¡Vamos! La foto virtual del continuo presente hoy. Turururum, turururum. No sé qué puse ahí, eso, una ballena, una cabrita y un marcianito. ¿Qué es eso? Bueno. Estamos jugando en un POC, una zona interseccionada por un número redondo que está acá en el medio, ¿sí? Bien. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todos subiendo a la vez, sola y eso. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Sucediendo a la vez. ¿Cómo canto, eh? Pepe, todo bien, pará de cantar, por favor, déjame escuchar una canción. Todas las canciones las cantás arriba y mal. Qué voz fea que tenés, Pepe. Bueno, ¿y vos? ¿Y vos peor o no? Y yo la tengo fea la voz, entonces ¿vos qué? Así que me estás diciendo que tengo la voz fea. Bueno, ahora va a ver cómo el precio se va a dar vuelta para abajo. Che, ¿vos sos el angelito o sos el diablito? No sé, ¿eh? Después te voy a hacer la pregunta mágica, a ver si te agarras, si te empezás a trabar, ¿sí? No sé si no te la digo ahora, mirá. Osito de peluche. Peluche, ¿por qué dijiste esa palabra? Viste que te dije era el diablito que se le había metido adentro al angelito. Yo sabía. Osito de peluche, toma. Lo agarramos, ¿viste? Yo sabía, no podía ser el angelito. Pero bueno, ahí está. El angelito es más tranqui. Yo me digo, muy raro ese angelito, digo yo. ¿Cómo puede ser que ese angelito, no, es tan bueno, pero tan bonito y bueno, cosa de mandinga, ¿viste? Y bueno. Bueno, voy a buscar agua calentita y vengo, ¿sí? Veremos si se pone positivo. Ah, no, ya está positivo. Bueno, vamos a ver si sigue subiendo, si cae, si lo que sea, ¿sí? Yo voy a buscar agua, pongo mute al micrófono. El angelito que no era el angelito, ojalá que venga. ¿Podés venir, angelito, que se te metió? ¿Qué te pasó hoy, angelito? Estaba el diablito. Ay, no sé qué me pasó. Gracias, Pepe. Gracias por decir esa palabra mágica. Me lo sacaste al amigo. Terrible pesado, ¿Viste? Era re pesado, ¿o no? Bueno, voy a buscar agua, ya vengo.
I'm not acting as I used to do before. Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. Gente, ahí mira, fui a buscar el agua cuando vengo, ¿ven lo que les digo? Ya me está por... Lo pongo en break-even ahora, pero llegó a la zona que marcamos, ¿ven? Si no me toca, bárbaro, pero ahí arriba, vamos a bajar la música y les explico un poquito. Qué lástima, ¿no? Que no lo pude ver, párate, a ver. Me fui a buscar agua calentita, el angelito no me avisó. Pasamos a TP, pero, a ver, pará. Si me saca no pierdo nada, ¿sí? El tiempo. Ahí está, vamos a bajar un poquito la música. ¿Qué pasó acá? Positivo, ¿no? Pero pasó algo. ¿Qué pasó? El precio de golpe, me fui, ¿viste lo que es el destino? Esto lo hizo el angelito. El precio rompió, ¿no? Rompió la estructura, el alto, rompió este altito que está acá. Nosotros estamos en positivo, llegó hasta la zona. Si achico acá un poquito, miren ahí un poquito. Ven que les marqué esta zonita, llegó hasta acá arriba. Y ahora se devolvió con una velita. Mientras yo calentaba el agua, acá arriba la idea, si tocaba acá, no era cerrar toda la operación, sino si tenés un lote, te pagás por lo menos 1/3, 2/3, ¿sí? Acá. Yo me tendría que haber pagado algo ahí, ¿sí? No me pagué nada porque no estaba viéndolo y no le puse un TP, ¿sí? Porque estamos con ustedes, como tampoco le puse nada acá abajo. Entonces, si ahora me saca, no perdí nada, solamente el tiempo. El que la agarró, bienvenido sea. Y bueno, a mí no pasa nada. Ahí la tengo en break-even, no pierdo el tiempo nada más. Y veremos si no me la toca a la orden y se devuelve hacia arriba. Por acá, vamos a hacer lo que hacemos siempre, de jugar con el ejemplo de que supongamos que estas velas en vez de 1 minuto son de 1 hora o de M30. Entonces me pago algo. En el caso de que suba, y si no, bueno, el que lo agarró y no fue a calentar el agua, como hice yo, este fue el angelito. Angelito, si me llega a tocar el top loss, yo no sé si no anduviste vos con el destino acá, ¿eh? Eso te pasa por la música que me estabas poniendo. Hablabas mucho vos, Pepe. Yo te dije, no te vayas a buscar agua. Y bueno, cuando vos te fuiste, yo le dije al señor del universo, y se fue. Que suba, y fíjate, pum, me hizo la vela. Y cuando vos venías, que baje, le decía yo, y bajó rápido la vela. Y bueno, ahora te voy a hacer sufrir un poquito. Igualmente, si te toca por la canción que me pusiste con el video hace un ratito atrás, que me gustó mucho, por esa canción, ya dejo que lo esté ahí en break-even. Y si te portás bien, capaz que la vela vuelve hacia arriba, pero me tenés que convencer con alguna canción. Y bueno, igual, ya está. No pierdo nada, cuanto mucho. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que acá vamos a la mitad. Si no, el ejemplo no lo voy a dar. Bueno, no es muy poquito. Bueno, si llegamos a cierta... Acá, por ahí, me pago la mitad, ¿sí? Bien, y ponemos un trading stop para ir viendo. Ahora, si va para arriba, este numerito redondo es interesante. Está ahí muy pegadito, ¿sí? Escucha. Muchas gracias, Angelito, por avisar. Sos un cap bien con pinche, Angelito, ¿eh? Tremendo el angelito, andá que te dé una mano, Mira, ahí te están diciendo, lo voy a leer, euro dólar 5M sube o baja alitas de cordero.
¿Lo dije bien ahí o no, Angelito? Pepe, ¿vos me estás hablando en serio? ¿Cómo 5M, Pepe? M5. M5, Pepe. No, te voy a tocar el break-even ahora. Ya, que tiro toque. Que tiro toque. Que tiro toque. Sopla. Tomá. Me tenés que hablar bien. La próxima, Pepe, te hago que el break-even se te ponga como stop loss allá abajo del todo y te pierdas algo, ¿eh? ¿Viste? Con el destino y conmigo no, Pepe. Era el par. La temporalidad, pero con el número, ¿no? A lo que voy, vos tenés que decir, por ejemplo, dólar, euro-dólar, ¿sí? M5, sube, baja, alita de cordero en este caso, ¿sí? Pero bueno, me hiciste enojar, Pepe, ahí tenés, para que veas. No ganaste nada de manual. Y la próxima vez te voy a hacer calentar agua en una jarra de 50 litros. Así cuando venís, los bots están todos quemados, ¿eh? Bien. Vamos a ver si en un ratito te puedo decir algo, pero no te metas más de forma manual, Pepe, porque recién tuviste la posibilidad, tuviste la plata en tu bolsillo y yo te la saqué. Tremendo. Me parece que voy a tener que decir la palabra clave de vuelta. Voy a bajar la música. Este no es el angelito. Este no es el angelito, por favor. Vamos todos juntos, por favor, con el... Gente, este no es el angelito. Me hizo tocar el break-even. Me hizo cuando me fui a buscar... Mirá, me voy a buscar el agua. Fíjense, no es que fueron 10 velas. Miren, vamos a ampliar acá. Mirá esto, mirá. Voy a buscar el agua. ¡Boom! Para arriba. Llegó hasta acá arriba. Bárbaro. Yo no estaba calentando el agua. Cuando vengo, la vela acá abajo, casi en el break-even, por eso lo puse. Empezó el angelito ahí, que esto y lo otro, tomá, sopló y cayó. Entonces, ese no es el angelito. Ese no es el angelito, ese es el diablito. Vamos con la palabra mágica, no me queda otra, angelito. Yo sé que te hace mal, pero te la tengo que decir. Te la tengo que decir. Osito de peluche. Osito de peluche. Y si le agrego de Taiwán, agárrate. Osito de peluche de Taiwán. El temita de lo auténtico. Osito de peluche de Taiwán. Para vos, Angelito. ¿Estás ahí? Me parece que no... que se me sale algo. No puedo hablar. Vas a operar mucho. Bien, me viste que no eras vos, Angelito, ¿eh? No sé, te estoy ayudando. En un ratito te vas a sentir bien. Yo te diría que te acuestes, no te juntes con el diablito, que te contagia, con el ingeniero Garqueta tampoco, que te va a vender algún curso. Son los que no operan, que siempre te meten la mano en el bolsillo y de alguna forma se la rebuscan para estar ahí. Entonces vos, Angelito, salí de esos malos vicios y querés ser buena gente, ¿sí? Y bueno, Angelito, yo sabía que no eras vos. Hoy sí, hoy te vi, pero no sé dónde fuiste, se te metió el diablito ahí, ¿eh? Estoy muy exhausto. Un día terrible tuve, ¿eh? Tenés razón. Yo soy el angelito, ¿sí? Ahora podés decir, mira, lo digo yo, osito de peluche, y no me pasa nada. Pero no lo uses muy seguido, porque solamente cuando te das cuenta. Yo no podría decir nunca de que te toque el break-even, Pepe. Me parecía extraño, sí. Bueno, no importa, el ejemplo estuvo lindo ahí. La idea, ¿cuál era? La idea era esta, mira, vamos a hacer el dibujo. Acá una compra. Abre la compra, llegó hasta acá arriba. Ponele que va a 10 pip. Olvídate de los pip, ponele que va a $10. O $1, no sé, $100. No importa el número, sino... Y vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Para qué te vas a poner acá un TP? Si vos te podés poner, pagar la mitad del lotaje y seguir, por ejemplo, con un poquito más. Entonces, si vas a operar un lote, operás el lote, pero te pagás la mitad, por ejemplo, o un tercio. Y el resto seguís. Seguramente te pasa que te saca y te pagó la mitad. Y vos querías un lote. Pero muchas veces sigue de largo. Y vos sabés que cuando sigue de largo, ¿no? Las ganancias empezás a, ¿no? Como a diversificarlas. ¿Me entendés lo que te digo, no? ¿Por qué? Porque de un pedacito que te pagaste,
ya vas sumándolo para el flotante positivo. Del otro pedacito que te pagaste, entonces en el día vos no ves que te fue bien o mal en el dólar yen, sino que vos ves que el resultado total entre el oro, el dólar yen y algún otro par, si es que operás varios, podés operar uno solo también, fue un flotante positivo, que ya no es flotante positivo porque las operaciones se cerraron, ¿sí? Y no pensar en el negativo. El negativo lo usás con lo que también cerraste en positivo, ¿sí? Y si ese día tenés que salir en tabla, y bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? Y si salís en pérdida tampoco, mientras que en el mes y en la semana estés por encima. Bueno, me voy, gente, porque esto no está, mirá, se me perdió acá, el que se metió, algo sacó, esto va a seguir para arriba, no sé cuánto, pero bueno, va a venir a visitar el número redondo que está acá arriba, ahí, por ahí, ¿no lo ven ustedes? Ahí, a ver si puedo ajustar ahí, por ahí. Así que bueno, achico un poquito, estamos en velas de 1 minutito acá, ahí vamos a ver velas de 5, piqui, ahí está, ¿ven? Llegó a la zona, sí que llegó, si sacamos este dibujito, mira ahí, ¿no? Y bueno, Angelito, gracias. La verdad me sorprendiste. Mañana no sé si vamos a estar, Angelito, con vos. No te voy a invitar. Ahí está la mechita. Esa mechita era el TP de Pepe Milas, donde todos esperan una ventita. Y muchas veces por las zonas, porque viene a favor de. Esta sería una resistencia. Ponele entre comillas, le podés poner dinámica, ¿no? Le ponen dinámica porque está en movimiento y la vas actualizando. Pero. ¿Sí? Sí, van a ver que en un rato si rompe la estructura, esta zonita va más para arriba o la sacás. Lo que importa es que acá frenó, ven, y se devolvió. No quiere decir que va a tener que ir para abajo. Es probable que siga a rellenar esto, ¿sí? Es probable, ¿no? El probable es probable. Bien, gente, me voy. Así no lo hacemos tan larga, ¿eh? Si hay algún Pepe, los saludo. Telaraña por fin, dice el amigo. Y Manuel también. ¿Cerraste en positivo? Muy bien. Ese no es el angelito, ¿viste? Osito de peluche, muy bien. Ya lo agarré antes yo, estaba poseído el amigo, ¿eh? Falta el 24 horas, falta el real, que estamos viendo el telaraña en pips. Muy bien, dale, fíjate cómo funciona en pips. Vas a ver que capaz que le encontrás el sentido a la gestión de riesgo, o a la gestión más que a la gestión de riesgo, en general, a todo, ¿no? Para ir jugando en serio, ¿no? Con los parámetros, para ir viendo si te conviene en el oro o en otros pares el telaraña, y ir viendo, ¿no? Aprovechando cuando te metes de forma manual y todas esas cositas. Bueno, gente, me voy. Chau, me voy, amigos. Sacamos esto, le pongo música. Vamos a llamar a Pepe Mila. Ahora sí viene el angelito, no, Pepe Mila. La carita del planeta Pepe, ahí viene, ¿eh? Y bueno, y basta por hoy, gente, ¿eh? Ahí está, no tenemos más personajes, tenemos 50, ¿sí? Pero hoy un par pasaron por acá. Y bueno, ahí vamos. Bien, gente, ahí estamos con Pepe Mila. Sumate que estamos todos los días en vivo, ¿sí? Acá está el amiguito que te va a acompañar en el transcurso de tu futuro trader rentable, ¿sí? Obviamente la vas a pasar por todos lados, ¿no? Con lluvia, con tormenta. Lo importante es seguir adelante y nunca, cuando te caes, aflojar. Levantarte y seguir, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Ahí se preparan, se entrenan los pingos. Bien, gente, me voy. Vamos a ver si. Miren cómo sube esto. Un segundito, miren, ahí va, ¿eh? ¿Viste? Ese fue el angelito, pero no era el angelito. Tremendo el amigo, ¿eh? Qué cosa ese tipo, ¿no? Bien, gente. Me voy. ¿A dónde me voy? Y me voy del planeta Pepe. Nos subimos y nos vamos a dónde? Nos vamos a la Tierra, gente. Chau. Escuchá. Ahora sí, sumate, estamos en vivo de lunes a viernes, todos los días, en el planeta Pepe. De la Tierra nos vamos al planeta, después nos volvemos, y sobre todo sumate a las dimensiones que hay en el Discord, ¿eh? Si vos te sumás y participás, vas a ir sumando años. Obviamente que eso es un poquito de esfuerzo, ¿no? Participar, esas cositas. Y bueno, a medida que pasen los añitos de esos que vas cumpliendo, un par de meses, vas a ir a la dimensión 2, ¿sí? Entonces te voy conociendo. Bien, gente, nos vemos. Sumate también a Telegram, a Instagram, a TikTok, a todo. Chau. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión.
es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Bien, gente, nos vemos. Les regalo la frase que todos los días se las voy regalando día a día cuando nos podemos juntar, que es: yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlos, ¿eh? No en el trading, en la vida, gente. Vos proponételo. Si llegás y lo alcanzás, bienvenido sea. Y si no lo llegaste a lograr, al objetivo, por lo menos quiero que lo intentes. Si lo intentaste, para mí es que lo lograste, ¿sí? Eso es lo que importa. No te quedes con las ganas porque esta vida pasa volando, ¿eh? Chau. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades.